Bienvenidos a Ecos del Corazón. Soy Elena Rengel y seguimos recorriendo versículo a versículo el Evangelio de Juan. Vení, séntate un momento. Hay algo que Dios quiere hablar con vos. Y antes de adentrarnos en la porción de hoy, hagamos una pequeñita pausa, solamente para recordar dónde nos habíamos quedado en nuestro encuentro anterior. Veníamos contemplando esa imagen tan conmovedora de la luz llegando a su propia casa, al mundo que él mismo había creado, y la tristeza de ver cómo muchos no le recibieron. Pero también descubrimos esa promesa maravillosa del versículo 12. A todos los que le reciben, a los que confían en él, les da la dignidad y el derecho de ser hechos hijos de Dios. Aprendimos que no somos extraños a la intemperie, sino que tenemos un hogar eterno, una nueva identidad que nace directamente del corazón de Dios. En los versículos que vamos a estudiar hoy, del 14 al 18, Juan desata todo suspenso que vino construyendo minuciosamente. Vamos a ver cómo la luz no solo se acerca a la casa, sino que decide habitar en medio de nosotros. Y por primera vez en todo el Evangelio, vamos a escuchar el nombre que estuvimos esperando desde el primer momento. El Verbo hecho carne. Veamos entonces el versículo 14. Dice así: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjate el cambio asombroso que hace Juan. En el primer versículo nos decía que el Verbo era eterno, que estaba junto a Dios, que era Dios mismo. Lo veíamos como algo altísimo, como sublime, como lejano, pero acá en el versículo 14, Juan nos dice que ese mismo Verbo fue hecho carne, es decir, tomó un cuerpo humano, siente, camina, se cansa, conoce de cerca el dolor y la fragilidad humana. Dios ya no es una idea lejana. El cielo se vuelve alguien a quien se puede mirar a los ojos, escuchar, tocar, y agrega una palabra bellísima: habitó entre nosotros. En lugar de quedarse observándonos desde arriba, decidió mudarse a nuestra misma realidad. Habitar significa compartir la cotidianeidad, estar al lado, convivir con nuestras alegrías y con nuestras cargas. Viva estar presente en nuestro día a día. Y Juan cierra esta descripción diciéndonos que vino lleno de gracia y de verdad. Esta es una combinación perfecta para nuestras vidas, porque la verdad sola, sin gracia, nos resultaría una carga dura que nos aplastaría. Y la gracia sola, sin verdad, sería algo superficial, que no transforma nada. Pero Él nos trae el equilibrio perfecto, la verdad que nos aclara la mente y nos libera, y la gracia que nos abraza y nos da paz. Avancemos ahora al versículo 15, donde reaparece un personaje que ya habíamos conocido unos versículos atrás. Dice el texto: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Nos detengamos un momento acá, porque esta frase parece un juego de palabras o un enigma, pero encierra una de las verdades más profundas de todo el texto. En la cultura judía de esa época, la jerarquía, el honor y el respeto venían dados por la edad. El que nacía primero era el mayor, y eso es lógico, y era el que tenía la primogenitura y los derechos de prioridad. Y en la historia humana, Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús en la carne, y comenzó su ministerio público antes. Pensá en lo que esto significa. Cuando Juan el Bautista nació y era un bebé en brazos de su mamá, Jesús apenas llevaba unos 3 meses de gestación en el vientre de María. Humanamente hablando, el Bautista tenía toda la prioridad, el derecho de edad y la ventaja del tiempo. Sin embargo, el Bautista se detiene y dice algo que rompe por completo la lógica terrenal. Y ahora vas a entender por qué estoy haciendo esta comparación.
Porque Juan dijo, el que viene después de mí en el tiempo es en realidad antes que yo, porque ya era primero que yo. ¿Te acordás lo que estuvimos hablando en el primer episodio sobre el versículo 1, cuando dijimos que el verbo no comenzó en la tierra, sino que ya existía en el principio, antes de que el mundo fuera creado? Juan el Bautista está reconociendo exactamente eso. Nos está diciendo, aunque en la carne nació 6 meses después que yo, Él es mi creador. Él existía desde la eternidad, antes de que yo naciera, antes de Génesis 1:1. Es un momento hermoso, porque Juan el Bautista voluntariamente se quita el primer lugar. Nos enseña que la grandeza de ese protagonista no depende de un calendario humano. Es el primero en la eternidad, es el primero en importancia, es el centro de toda la historia. Y ahora llegamos al versículo 16 y 17, donde el texto nos hace respirar una profunda sensación de abundancia. Leamos lo que dice Juan. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nos detengamos un instante en esa palabra que leemos tan seguido, pero que a veces nos cuesta bajar al corazón. La gracia. ¿Qué es la gracia? En palabras muy simples, la gracia es el favor inmerecido. Seguramente que todos escuchamos esto, pero es necesario volver a recordarla. Es recibir un bien, un perdón, un refugio o un abrazo que no nos ganamos, que no pudimos comprar y que no logramos por nuestros propios méritos. El mundo nos enseña que todo se paga, ¿verdad? Que todo se gana con rendimiento. Pero la gracia es la bondad que Dios regala sin factura de cobro. Es como llegar a casa agotado, habiéndonos equivocado todo el día, y que Dios, en lugar de rechazarnos o pasarnos listas de nuestras fallas, nos reciba y nos prepare la mesa, nos dé un lugar seguro para descansar y nos diga, descansá, mi amor por vos no depende de lo perfecto que seas. Y mirá la frase que usa Juan, gracia sobre gracia. Juan usa esa expresión para mostrarnos que este favor de Dios no es una cuota fija, ni siquiera algo que se da en partes, ni algo que se interrumpe. Es un flujo continuo en nuestro día a día. Es como estar parados en la orilla del mar y ver cómo las olas vienen una detrás de otra, sin parar. Mientras estamos viviendo una ola de su amor, ya viene la otra cubriéndonos. En la misma jornada recibimos gracia para tener paciencia, gracia para perdonar, gracia para descansar. Es un suministro inagotable que jamás se corta. De su plenitud, de todo lo que es, nosotros estamos recibiendo regalo tras regalo, momento tras momento. Y a veces no lo tenemos en cuenta. Y al llegar al versículo 17 ocurre algo extraordinario en la lectura del Evangelio. Durante 16 versículos completos, Juan nos estuvo hablando en suspenso. Nos habló del verbo, de la luz, de aquel que vino a su propia casa, pero jamás había dicho su nombre. ¿Te has fijado? Y hemos respetado eso a lo largo de todo este capítulo. Tampoco mencionamos a Jesús, pero finalmente Juan pronuncia el nombre del protagonista, Jesucristo. Para explicar quién es Él, Juan hace un contraste muy claro. Nos dice que la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada como una instrucción desde afuera, algo externo, como una lista de reglas escrita en tablas de piedra, que nos decía cómo debíamos comportarnos, cómo debíamos obedecer, pero no nos daba las fuerzas para lograrlo. En cambio, la gracia y la verdad vinieron en una persona. La gracia no es una religión, tampoco es una teoría, es Jesucristo mismo caminando a nuestro lado, perdonando, sosteniéndonos y enseñándonos a vivir. Ahora llegamos así al versículo 18. Este es el último de esta gran introducción.
donde Juan pone el broche de oro a todo lo que vinimos enseñando desde el primer minuto. Leamos cómo cierra este prólogo. Dice Juan: a Dios nadie le vio jamás. Y es verdad, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Nota cómo Juan nos vuelve a llevar al principio de todo. En la historia humana, ningún ser humano pudo ver cara a cara a Dios en toda su plenitud y gloria. Pero Juan nos dice que el Hijo, el que estuvo desde la eternidad en la más íntima relación con el Padre, eso significa estar en el seno del Padre, es una comunión perfecta de amor y de confianza, vino a hacer algo asombroso. Nos vino a dar a conocer literalmente, a ser visible al Padre. Con este versículo, Juan nos enseña la lección más grande de toda esta introducción, de todo este prólogo. Si alguna vez te preguntaste cómo es Dios, cuál es su corazón, cómo piensa, cómo te mira, no tenés que adivinarlo ni imaginarlo. Solo tenés que mirar a Jesucristo. Él es la traducción perfecta de Dios a nuestro lenguaje humano. En sus palabras vemos la verdad del Padre. En sus gestos vemos su comprensión. En su entrega vemos su amor infinito de Dios por la humanidad. Qué hermoso es detenernos aquí a contemplar a Jesucristo. A veces la religión o las ideas equivocadas nos han hecho creer que acercarse a Jesús es entrar en una vida triste, apagada, llena de cargas o tal vez llena de prohibiciones. Como si seguirlo fuera caminar sufriendo, sin gozo. Pero conocer a Jesús es descubrir la vida en su máxima plenitud. Es encontrar a alguien que camina a nuestro lado en la cotidianeidad, que entiende nuestros días difíciles, que trae alegría verdadera a nuestro corazón y que nos enseña a vivir en libertad. Jesús no vino a quitarte la vida, vino a dártela en abundancia. En Él hay descanso, hay compañía sincera, hay un amor del Padre que lo abraza todo. Por eso es que necesitamos seguir conociendo a través de Jesucristo al Padre. Gracias por acompañarme en este encuentro. Espero que este estudio despierte en vos el mismo deseo que hay en mi corazón, conocer cada día más a Jesucristo. Soy Elena Rengel y esto fue Ecos del Corazón. Y recordad que cuando conocemos verdaderamente a Cristo, nunca volvemos a leer la Biblia de la misma manera. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio.